Llegamos a la última conferencia de las jornadas a cargo de la profesora Rosa Sancerrano, que es catedrática de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Asociación Barbaricum de la Universidad Complutense también, y miembro honorífico del Instituto Arqueológico Alemán y del Instituto Monte Bernorio, y miembro del Comité de Humanidades de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, directora del ciclo de conferencias del Museo de San Isidro sobre mujeres en la antigüedad, y así como miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas científicas. Como arqueóloga ha dirigido y participado en varias excavaciones, tanto en España como en el extranjero, y en su investigación dentro del campo de la historia antigua es especialista en distintos campos. En primer lugar, el estudio de la historia de las religiones antiguas, en concreto el proceso de confrontación entre estas y el cristianismo en el mundo romano, y otro campo también es el estudio de las relaciones entre romanos y bárbaros durante el Imperio Romano, sobre el que tiene publicados varios libros y trabajos. Le dejamos ya la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado, eso es lo esencial, y en segundo lugar al público por venir a escucharme, que es de agradecer, ¿no? Y sobre todo un viernes por la tarde, que no es el momento como para estar en una reunión de estas características. Y en tercer lugar, decirles que ahora viene lo duro. Es decir, que hasta ahora todo ha sido estupendo y divertido y muy interesante, y ahora vienen los romanos con sus textos, porque mi conferencia va a estar basada fundamentalmente en los textos, porque la arqueología nos habla de las migraciones cuando ya están asentados en un territorio, pero no cuando se están moviendo, o solamente en algunos aspectos que de todas las maneras he intentado traer. He intentado traer los textos más amenos, solamente decirles que esto es una selección muy exigua de la gran cantidad de textos, afortunadamente, que tenemos sobre las migraciones bárbaras en el Imperio Romano, pero he procurado elegir aquellos que son de mejor entendimiento para aquellos que saben algo de Roma y para aquellos que desconocen totalmente sobre el Imperio Romano, con la intención de no hacerme demasiado pesada ni demasiado aburrida. Antes de empezar con los textos, tengo que plantear 4 cuestiones. La primera cuestión es que los movimientos que nos llegan como movimientos migratorios desde el limes romano occidental, ¿no? Están motivados por las más diversas causas. Generalmente se suele hablar del hambre como un motivo de esas migraciones, pero también hay otras causas importantes, como son las guerras civiles que se daban en el territorio del Barbaricum entre los diversos pueblos, o la llegada de otros pueblos que presionan a otros pueblos, es decir, hay unos fenómenos que están claramente definidos como huida ante peligros eminentes, ¿no? Ya los vamos a ver, ¿no? Conflictos sociales dentro de estas sociedades, es decir, hay múltiples causas, ¿eh? Es decir, los movimientos migratorios bárbaros no tienen solo una causa. Cada movimiento hay que verle en su contexto, ¿no? Estos movimientos, todos ellos, proceden de una inestabilidad en el territorio de origen y van a crear una inestabilidad en el territorio de llegada, que es el Imperio Romano, ¿eh? Las fuentes hablan, refiriéndose a estos movimientos, con 2 términos esenciales: el de gentes y populi, es decir, gentes y pueblos. Cuando acudimos a la definición que hace Isidoro de Sevilla en el siglo VI sobre qué son las gentes y qué son los pueblos, vemos clarísimamente que hay una diferencia clara. Cuando se refiere a gentes, se está refiriendo a unidades familiares, es decir, una gens es una unidad familiar extensa, no papá, mamá y el niño, sino algo un poco más extenso, como todos ustedes saben, ¿no? Y hay movimientos que tienen estas características, ¿no? Una gens o un grupo de gentes que se mueven por alguna razón hacia el Imperio Romano. Mientras que el populus o los populi son un conjunto de gentes distintas, de distintas procedencias, con distintas culturas y que se unen mediante un acuerdo. Es decir, no tienen unas raíces comunes, pero sí tienen una finalidad común, que en este caso es llegar al Imperio Romano, ¿no? Pero pueden proceder de las más diversas partes, lo vamos a ver en algunos de los textos, ¿no? Por lo tanto, hay un consenso y una concordia colectiva para ponerse en movimiento hacia el Imperio Romano.
El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que los procesos migratorios donde mejor los tenemos testificados es en el límite, es decir, las fronteras. Es decir, lo más importante se produce en las fronteras, ¿no? Y es ahí donde podemos estudiar la fenomenología de estos movimientos. Y, es decir, no solo en las fronteras, sino también en las periferias, es decir, las provincias periféricas. Ya veremos que casi siempre afectan pues, a esas provincias que el Imperio Romano crea, el Noricum, es decir, todas estas, la Dalmacia, es decir, la Tracia, todas estas que son fronteras creadas por los romanos, ¿no? Más allá de estas fronteras, de estos límites, está el territorio del Barbaricum, es decir, están los bárbaros. Es así como lo definen desde Heródoto incluso, ¿no? Desde los griegos, después los romanos, o también el término externaidentes, las gentes externas, las que no forman parte de la ciudadanía romana, ¿no? Y hay diversas formas de relacionarse entre esas externaidentes y los romanos que van desde el más absoluto rechazo hasta la integración más absoluta. Por lo tanto, a lo largo de los siglos más importantes de estas migraciones nos podemos encontrar de todo. El tercer punto que quiero dejar claro es que para estudiar estos fenómenos solamente contamos con las fuentes romanas. Por lo tanto, el discurso que elaboran las fuentes es monolingüe y monocultural. Es decir, no tenemos ni un solo texto de los bárbaros. Estamos viendo un fenómeno desde la visión del invadido, digamos de alguna manera, y nunca desde la visión de la persona que se está moviendo hasta estas periferias o hasta estos límites, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que nos estamos encontrando con propaganda pura del Estado. El Estado romano hace una propaganda y explica estos movimientos como en cada momento le parece más conveniente. Por lo tanto, estamos hablando de construcciones del Estado. Por lo tanto, no sabemos exactamente si esas construcciones se adecúan exactamente a lo que el Estado romano nos está contando. Es como ahora, exactamente igual, ¿no? La prensa nos cuenta lo que le parece, pero tenemos afortunadamente otro tipo de prensa, otro tipo de informaciones que nos pueden llegar por otro lado, con las cuales de alguna manera compensar, ¿no? En el mundo antiguo, en el mundo romano eso no existe. El discurso es romano, incluso cuando no se ponen de acuerdo. Veremos que hay fuentes que no se ponen de acuerdo, pero incluso cuando no se ponen de acuerdo, el discurso es propaganda del Estado y está manipulado y está construido, es una construcción, ¿no? El momento de las grandes migraciones en el Imperio Romano de Occidente, porque yo me voy a referir solamente a Occidente, quiero aclarar por qué me refiero solamente a Occidente, porque el limes oriental es el limes con el Imperio Persa y ahí no hay migraciones, las migraciones que se producen son de otro tipo, no tienen nada que ver, no es un imperio el persa y está ahí y eso es otro asunto. Son durante el siglo III al V. Las fuentes durante el siglo III son lo que llamamos las fuentes paganas, y pertenecen todas o están haciendo propaganda del Estado y de los dos, es decir, se mueven siempre en los círculos senatoriales romanos o, digamos, por llamarlo de alguna manera, las élites romanas, ¿no? Están en función de los intereses de las élites romanas. En el siglo IV y V continúan estas fuentes que proceden de que están en función de los intereses de estas élites paganas, pero después se introducen también las fuentes cristianas, por ejemplo, de Idacio, Procopio, es decir, los vamos a ir viendo, que son narrativas que son eclesiásticas, es decir, que ya introducen algunos puntos un poco distintos, muy ideologizados, ¿no? Como es lógico. Bien, y el cuarto punto, y que es esencial, con el que empiezo mi discurso, es que en el predominio, la construcción de la llegada de migraciones al Imperio Romano, predomina el relato de las invasiones. Es decir, si yo ahora mismo les pregunto a ustedes quién hizo caer el Imperio Romano en Occidente, ustedes me dirán las invasiones bárbaras. Eso es lo que prácticamente hemos estudiado todos, ¿no? Predomina el relato de las invasiones y de la culpabilidad del bárbaro en la ruina del Imperio de Occidente. Es decir, tenemos una serie de relatos, he traído un ejemplo solamente, hay decenas, pero he traído uno que me parece muy significativo, que es el sueño que tiene uno de los emperadores del siglo III, el emperador Probo, que un día sueña con cuál sería el ideal de su imperio, del Imperio Romano. Entonces, fíjense lo que dice. Lo voy a leer, no pensaba leerlo, pero como veo que ahí atrás no se ve, pues lo leo. En su sueño, los habitantes de las provincias no se verían en adelante obligados al tributo para los aprovisionamientos militares.
Es decir, uno de los grandes problemas que tiene el Imperio Romano es la pobreza. La pobreza porque es un imperio que explota al campesino con políticas fiscales, que explota a los comerciantes, es decir, el Imperio Romano cae fundamentalmente de pura pobreza, ¿no? Hay unas diferencias sociales desorbitadas, hay gente muy rica, evidentemente, pero se produce una diferenciación social desde el punto de vista económico grande a partir del siglo III, ¿no? Por lo tanto, esos tributos que están cayendo sobre los ciudadanos romanos se debe a que hay que mantener los aprovisionamientos militares, ¿no? La muchedumbre trabajaría los campos, se dedicaría al estudio, aprendería las artes, surcaría en paz los mares. Es decir, él sueña con lo que no hay. Es decir, hay una inestabilidad clara, pero esa inestabilidad, nadie moriría en los campos de batalla, está producida, este es el discurso, porque hay un limes, porque hay una frontera que hay que defender fundamentalmente, ¿no? Bien, este paradigma de las invasiones marcó la historiografía romana prácticamente hasta el siglo XX. He traído solamente unos ejemplos, los ejemplos son muchos, pero he traído solamente unos ejemplos. Desde el siglo XV, los primeros escritos que se realizan sobre el Imperio Romano van dirigidos a crear una dicotomía entre lo que es la época de esplendor del Imperio Romano, que es la República tardía, y el Alto Imperio, época de Augusto, siglo I, siglo II, etc. Y después una etapa de decadencia, que son el siglo III y el IV, donde se producen estos movimientos migratorios de una manera mucho más sensible, que sería la etapa de la declinación del Imperio Romano, es decir, la etapa de la caída, que también lo hemos estudiado en los colegios siempre, la caída del Imperio Romano, ¿no? Culpabilizando siempre al elemento bárbaro como factor principal de esa ruina o caída de la grandeza del Imperio Romano. Dos ejemplos son las obras de Flavio Biondo, de Leonardo Bruni, pero este paradigma empieza a cambiar un poco a partir del siglo XVIII, con los estudios de liberales, ¿no? como Montesquieu o Edward Gibbon, ¿no? Donde van a introducir otra serie de elementos también dentro de estas características de la caída del Imperio Romano, que ahora veremos cuáles son, pero aún así los libros que ellos editan tienen este sentido. Por ejemplo, Montesquieu, Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia. O Edward Gibbon, Historia de Decline and Fall of the Roman Empire, de la subida y la caída del Imperio Romano. Lo que pasa es que estos libres pensadores, con bastante acierto, suman a los bárbaros, a estos movimientos de invasores bárbaros, otros dos factores que son importantes. El Imperio Romano cae también por la indiferencia de los ciudadanos y por la influencia de la ideología cristiana. Es decir, los ciudadanos no asumen sus responsabilidades de defensa del limes, ¿no? Y por lo tanto son tan culpables como los bárbaros que presionan sobre ese limes, y el cristianismo tiene mucha culpa porque en el caso de Gibbon llega a decir: lo que hacen los cristianos es encerrar a la gente en los monasterios, los alejan de la defensa de las fronteras, los encierran en los monasterios. Es decir, hay unas causas sociales, económicas, es decir, de otro tipo, que acompañan a estos pueblos, a estos invasores bárbaros, ¿no? Es decir, que ahí se produce este cambio en el siglo XVIII. Pero donde se produce realmente el cambio, como es evidente, es también a partir del siglo XVIII en Centro Europa y fundamentalmente en Alemania. Coincidiendo con el nacionalismo alemán y todos los movimientos románticos, la Sturm und Drang, etcétera, de los alemanes, ¿no? Pues hay una reivindicación de los bárbaros, fundamentalmente de los germanos, más de los germanos que de los escitas. Esa reivindicación se produce en todos los ámbitos, se produce en la poesía, tenemos Schiller, se produce en la literatura, los hermanos Grimm, ¿no? Se produce en la música, y ahí tenemos a Wagner, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. Pero se produce también en la filosofía. El caso que he traído aquí, hay muchos ejemplos, yo estoy haciendo un breve recorrido, ¿no? Luego, si quieren, podemos hablarlo si tienen alguna duda. En la filosofía. O sea, el libro de Hegel, Lecciones de la filosofía de la historia, introduce un elemento que es importante, que es el Geist, el espíritu, y el Volk, el pueblo, el espíritu de los pueblos. Y por lo tanto reivindica, en este caso a los germanos, evidentemente,
como un espíritu nuevo que viene no a romper con el mundo grecolatino, sino a complementar a ese mundo grecolatino. Es decir, a darle nueva vida, a darle nueva fuerza. Cuando ya el imperio grecolatino está muriendo, los germanos, fundamentalmente los germanos, van a volver a poner en movimiento con un nuevo espíritu, que es el espíritu del pueblo germánico. Bueno, la sociedad, es decir, es un evolucionismo histórico. La historia va siempre a mejor y va evolucionando desde unos pueblos hacia otros que lo van perfeccionando, ¿no? En ese caso tenemos dos autores que son paradigmáticos: la obra de Nickburg, claro, siempre del mundo centroeuropeo, con su Historia de Roma, o la de von Ranke, que es uno de los grandes pensadores de esta época, con su Historia de los pueblos románicos y germánicos, que se agarran a la idea de que la Europa que nosotros actualmente tenemos, o que ellos tenían, ¿no?, en el siglo XVIII, es el resultado no del enfrentamiento entre romanos y bárbaros, sino del contacto entre romanos y bárbaros, ¿no? Es decir, dan un cambio considerable a esto. Y quizás el libro más paradigmático, yo les recomiendo que lean si no lo han leído, es el libro de Friedrich Engels, ¿no? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que está basado fundamentalmente en la lectura de la obra de Tácito, la Germania de Tácito, ¿no? Entonces ahí crea lo que es el espíritu del pueblo alemán, es decir, Engels es un fiel seguidor de la filosofía de Hegel, por ejemplo, ¿no? Y dentro del mundo de la historia, pues debemos destacar al padre de la historia antigua, que es Theodor Mommsen, que da un salto hacia un cambio de paradigma. Entonces, a partir de este momento, cambiamos el paradigma de las invasiones bárbaras por el paradigma de Volk, es decir, pueblo, Wanderung, es decir, los movimientos de pueblo, es decir, las migraciones de pueblos. Y es a partir de este momento cuando se empieza a establecer el paradigma de los movimientos de pueblo, las migraciones, frente al paradigma de las invasiones, que hasta este momento había sido el predominante, ¿no? Y Theodor Mommsen llega a escribir lo siguiente, bueno, escribe mucho, pero he traído solamente este ejemplo, ¿no? Dice: la decadencia de Roma fue un efecto natural inevitable, aquella grandeza inmoderada. Es decir, Theodor Mommsen nos dice: todos los imperios caen, ojalá sea verdad, ¿eh? Todos los imperios en algún momento caen, ¿no? Y entonces él dice: Roma cayó porque su propia existencia la lleva al final, no queda más remedio, ¿no? Dice: en lugar de preguntar por qué cayó el Imperio Romano, deberíamos sorprendernos de que durara tanto tiempo. También es verdad, ¿no? Entonces él dice: el Imperio Romano era un imperio decadente, da las causas de ese imperio decadente, económicas, fiscales, bueno, sociales, el cristianismo, todas estas causas, ¿no? Dice, pero además, eso sí, se vio abrumado por un diluvio de bárbaros, pero un diluvio de bárbaros en movimiento, no como tales invasores, ¿no? Bien, ¿dónde se crean estos movimientos de pueblos? Pues los movimientos de pueblos se crean fundamentalmente en el limes romano de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ese limes romano se empieza a configurar en la tardía república con la conquista de César de la Galia, por ejemplo, ¿no? Y ahí no me voy a parar porque no es a lo que he venido a hablar, pero sí quiero dar algunos aspectos, hablar de algunos aspectos de esto. Se conforma, está prácticamente ya conformado en época de Augusto. Es decir, un texto de Orosio, que es un autor del siglo V, pero lo sacó recogiendo de Tito Livio y de otros autores anteriores, nos dice que ya estaban las provincias de Nórico, Ilirio, Panonia, Dalmacia, es decir, ya se había conformado esto que ven ustedes aquí, que es el limes romano de Occidente prácticamente, ¿no? Y hay algún punto que Orosio nos deja muy claro, dice, con la ayuda incluso que suponía el obstáculo de los grandes ríos, el Rin y el Danubio. Es decir, el Rin y el Danubio para los romanos desde época de Augusto, kilómetro más para allá, kilómetro más para acá, es el final del mundo romano, ¿no? Augusto tenía una causa fundamental para llegar a esta conclusión, y es la derrota, la tremenda derrota que tuvo luchando contra los queruscos, esta zona de aquí, del norte del Rin, que le destrozaron 3 legiones, las legiones de Quintilio Varo, cuando intentó seguir adelante más allá del Rin, y los germanos, dirigidos por el querusco Arminio, que es el héroe nacional de Alemania, pues le destrozaron las 3 legiones y le hicieron comprender una cosa que me parece muy importante, y es que el esfuerzo que iba a hacer el Imperio Romano para seguir adelante no le compensaba con las ventajas que podía recibir. Había conquistado Galia, había conquistado Hispania, pero Hispania y Galia tenían riquezas, tenían minas, tenían lugares de
de agricultura importante, y además luchaban con gente organizada, los castros, etcétera, los pueblos, ¿no? Pero para ellos, las noticias que tenían de los espacios que había más allá del Rin y del Danubio era una serie de pueblos bárbaros que ni siquiera tienen ciudades, ya lo veremos, que están ahí aislados unos de otros en cabañas pobres, entre pantanos y árboles, ¿no? Y bosques, y que no tenían minas, no tenían de nada, y para qué van a hacer un esfuerzo que no les compensa siguiendo adelante, con lo cual más o menos ya dejan la frontera delimitada ahí en el Rin y en el Danubio, ¿no? Y después vemos ahí una serie de textos en los que se ve perfectamente que durante el siglo I hay muy pocos avances serios en la delimitación del limes. En la época de Tiberio, de Germánico y de Calígula, pues prácticamente no sucede nada. Sí es importante la obra de Domiciano, del emperador Domiciano, en el año 83-85, que es el cierre de los campos de Cumates. No creo que lo puedan ver muy bien, pero en este mapa grande sería esta parte de aquí. ¿Qué son los campos de Cumates? Los campos de Cumates es el espacio que queda libre entre el Rin y el Danubio. Es decir, el Rin nace aquí, desemboca en el Mar del Norte, ¿no? El Danubio nace aquí, desemboca en el Mar Negro, y entre medias hay una zona donde no hay ríos. ¿Qué supone? Que son los campos de Cumates. ¿Qué supone eso? Que los movimientos de pueblos por donde se infiltran, como no les dejan pasar el Rin y no les dejan pasar el Danubio, porque ahí están, ahora lo veremos, las fortificaciones, lo que hacen es que intentan penetrar por la zona donde no hay ríos, que son los campos de Cumates. No es hasta la época de Domiciano cuando estos campos de Cumates se cierran, y no solamente se cierran, sino que se crean una serie de castras militares, de colonias y de asentamientos militares, que son ciudades como Regensburg, Mannheim, Estrasburgo, Rotemburgo, etcétera, ¿no? Con estacionamientos militares para frenar estos movimientos de pueblos que pueda haber en un momento determinado. Y el otro último avance es la conquista de Dacia por Trajano, que es la provincia que hay justo al lado de los campos de Cumates, que tiene una razón puramente económica, que son las minas de oro. Trajano avanza en la Dacia, que es la actual Rumanía, más o menos, ¿no? Venciendo a su rey de Cébalo, porque tiene una de las minas de oro más importantes del momento, de oro, de plata y de otros minerales, ¿no? Pero salvo este cierre de los campos de Cumates y este avance de Trajano, la verdad es que el Rin queda prácticamente centrado en el Rin y en el Danubio, ¿no? Sí es verdad que tenemos algunos campamentos, arqueológicamente hablando, al otro lado del Rin y del Danubio, en momentos determinados, pero son cosas muy circunstanciales que no hace cambiar la lectura de lo que estamos hablando. Bien, es ahí en ese limes donde vamos a ver los movimientos de pueblos más importantes, y en especial a los godos, que es el pueblo que yo he elegido, ¿no? Bien, ¿quiénes son los godos? Pues los godos no sabemos quiénes eran, sinceramente, porque el relato más completo que tenemos sobre los godos viene del siglo VI después de Cristo, que es de Jordanes. Jordanes trabaja para la corte ostrogoda, es decir, el Imperio Romano ya había caído. Él vive en el reino ostrogodo, y entonces los reyes ostrogodos en Italia le dicen que componga una historia sobre el origen de su pueblo. Y entonces él no tiene materiales, porque los godos no escribían en la época esta. Entonces Orochi lo que coge son los relatos orales que este pueblo se van contando unos a otros. Una parte son esos relatos orales y la otra parte se la inventa directamente y ya está, porque él lo único que quiere es componer una historia de los godos, ¿no? De los orígenes de los godos. Vamos a ver, pero el relato es significativo. El relato es significativo, que nos habla de movimientos migratorios. Entonces, según Jordanes, que está basado también en algunos restos, otros textos pequeños, ¿no? de Plinio, etcétera, anteriores, nos dice que los godos procedían de Escandia. Por lo tanto, creo que no tengo que decir dónde está Escandia, ¿no? Es decir, pues de aquí, de esta zona de aquí, de la zona que estaba enfrente del Vístula, que es la zona que separa la Germania de la Escitia. Los romanos, en el momento que delimitan el limes, crean dos grandes grupos, más para allá del limen, en el Barbaricum. El grupo que está al otro lado del Rin, y estos son los germanos, entre el Rin y el Vístula, estos son los germanos, y todos los demás pueblos que viven del Vístula para allá y del Danubio para allá son los escitas. Claro, evidentemente luego hay montones de tribus, de pueblos, etcétera, pero son germanos en el Rin, escitas en el Danubio, y más para allá lo que sería la antigua URSS, hasta China, es el mundo de la Escitia, los escitas, ¿no? Bien, pues nos dice que de ahí proceden, de arriba, los godos, y nos dice que esta zona de la que proceden los godos es un lugar salvaje donde no se puede vivir. Hombre, hoy en día casi tampoco, ¿Qué quieren que les diga, no?
Y tiene un término que es muy interesante que dice, pero, porque no se puede vivir allí, es una fábrica de naciones y una vagina de pueblos. Oficina gentium, término gentes, aukerte velut vagina nationum, de pueblos ya constituidos como nacionales, ¿no? Es decir, los visigodos en la península ibérica. Él está escribiendo cuando ya hay naciones, cuidado, Y entonces está hablando de migraciones, es decir, escupe Escandia continuamente miseria, y la escupe hacia el territorio de Europa, ¿no? Dirigidos por un tal Berich, llegan a un terreno firme que dominan Gotiscandia, esto sería la Gotiscandia, ¿no? Y desde allí, en Gotiscandia, someten a un pueblo que se llamaba los olmerugues, porque claro, allí vivía gente, entonces tienen que luchar contra ese pueblo de los olmerugues, y también a los vándalos. Es decir, que la primera noticia que tenemos de la localización de los vándalos, que luego ya saben, llegaron hasta la península ibérica, pues es en esta zona de aquí también. Bueno, someten a los olmerugues y a los vándalos que se encontraban allí. Pero el territorio de esta zona tampoco es el ideal para vivir, ¿no? Es el territorio de las tierras de arena. Hoy en día, Berlín, hoy en día, tiene tierra de arena, y ahí no es el lugar ideal para montar una nueva vida, ¿no? Entonces dice, pero buscando tierras de más conveniencia y agradables, llegaron a los territorios de la Escitia, es decir, que los sitúa aquí, en la Escitia. A los territorios de la Escitia, que se llamaba en su lengua Olium. Después han vivido en Mesia, en Tracia y en Dacia, es decir, en estas provincias de aquí, ¿no? Y cuando los romanos ponen el limes, finalmente se sitúan a orillas del Mar Negro. Es decir, que cuando los romanos se encuentran con los godos, están aquí, en el Mar Negro. Es decir, en la tristemente zona hoy en día que copa todos nuestros telediarios, Procopio nos dice que eran de piel blanca, cabellera rubia, alta estatura, como germanos y como escitas. Es decir, estos pueblos los romanos les tenían muchísima admiración porque el romano era muy bajito, lo sabemos, y esta gente pues era alta y así, bueno, pues fuerte, y entonces siempre hacen esta descripción, ¿no? Y Plinio y Zósimo los consideran escitas, es decir, ya les consideran como escitas y no como germanos, que sería lo que en principio eran, ¿no? Y Ammiano Marcelino, que es la fuente principal para estudiar las migraciones godas, distingue dos grupos. Uno es el grupo de los tervingios, que son los que están más próximos al territorio del imperio, es decir, al Danubio, que serían los godos del oeste, los visigodos. Y los más alejados entre el Dniester y el Dnieper, que serían los dreutingos, los godos del este, que serían los ostrogodos posteriores. Pero en este caso son tervingios y greutingos. Las fuentes hasta la caída del Imperio Romano los llaman tervingios y greutingos, nunca visigodos y ostrogodos. Eso ya sucede a partir del siglo VI, ¿no? A partir de Jordanes. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las características de estos pueblos. Vamos a ver si son germanos, si se originan en el mundo de la Germania o provienen del mundo de la Germania. Tendremos que aplicarles algunas de las características que Tácito da en su Germania. Bueno, la principal característica que da Tácito en su Germania de todos los pueblos germanos, todos, da igual cuál, es que son unos vagos que, por supuesto, no se encargan de cultivar la tierra, que la tierra la cultivan sus mujeres y sus hijos. Repito, son construcciones romanas. La realidad es muy otra, ¿no? Hay poblados con una buena agricultura, con metalurgia importante, pero los romanos lo que te dicen es esto, ¿no? Que no se molestan en esperar la cosecha, lo dejan en mano de los más débiles, pero sin provocar al enemigo. Es decir, ya desde el siglo I con Tácito, que Tácito, ya saben, escribe en la época más o menos de Domiciano, lo que nos están diciendo es que son pueblos belicosos, que lo único que les interesa es guerrear, saquear, etc. Ya nos están dirigiendo hacia lo que quieren que creamos que eran los germanos, ¿no? Y después dan un dato que les pone en el terreno de la barbarie. Es decir, para un romano hay varias cosas que son bárbaras desde el inicio, y una de ellas es que no habitan ciudades. No olviden ustedes que Roma es una civitas, y el Imperio Romano se crea a través de una estructura de civitates.
Es decir, llegan a la península ibérica, conquistan la península ibérica y crean quiguitates, centros administrativos, es una quiguitas. Fiscales, administrativos, es decir, un centro, yo que sé, barquino, pues es un centro administrativo, fiscal, económico, militar, eso es una quiguitas. Los germanos, por el contrario, lo que hacen es que viven en lugares dispersos, en aldeas, ahí entre los árboles, etc. Eso es el símbolo, uno de los símbolos absolutos de la barbarie. Pueblos bárbaros. Pero además dan mucha importancia a sus mujeres. Recuerden ustedes, lo saben todos, creo que no se lo tengo que explicar, que una mujer romana es una mujer que vive en la domus, como mucho sale al mercado, pero nunca, yo no recuerdo recuerdo algunos textos, pero por cuestiones muy especiales, una mujer romana va a tomar un arma y va a defender su ciudad. Es cosa de los hombres, ¿no? Las mujeres germanas sí participan con sus hombres en la guerra. Pueden participar de distintas maneras, ¿no? Primero, la participación esencial es curándoles las heridas, alimentándoles en el proceso de la batalla, durante la batalla y sobre todo dando ánimos para combatir. E incluso, hay varios textos al respecto, en esto parece ser que Tácito tenía razón, ¿no? Incluso cuando el espíritu del luchador, del germano está decayendo en una batalla, les enseñaban los pechos diciendo o ganan la batalla o ya saben lo que hay, es decir, ya saben qué van a hacer con nosotras, ¿no? Pero es importante la participación de las mujeres en los contextos bélicos y lo vamos a ver más adelante más detenidamente. Esta es una descripción, digamos, general. Como además de germanos son escitas, porque se establecen en el mundo escítico, pues vamos a ver qué características tienen los escitas, ¿no? El mundo de los escitas, aquí está el Rin y el Danubio, es todo lo que hay más para allá del Danubio. Entonces, todo esto que ven ustedes aquí, todo esto hasta la China, es la Escitia. Los romanos lo que hacen es homogeneizar todo esto. Claro, eso es una barbaridad metodológica, pero bueno, estamos con una construcción, ¿no? Bueno, entonces todo esto es la Escitia. Los godos, sin embargo, están aquí, en el Mar Negro, es decir, en Ucrania, la zona de Ucrania. Es decir, ¿por qué están los godos ahí? Porque es una de las zonas en este momento agrícolamente más importantes de toda la Escitia. Es decir, estos son parajes de bosques, de desiertos y tal. Aquí no, aquí hay una buena agricultura, una rica agricultura, pero la hay desde época griega. Aquí hay especialistas en este terreno, ¿no? Es decir, Odesa viene del nombre de Iseo. Y los griegos en el siglo VIII ya están aquí, están aquí en Odesa, en todo este territorio de la costa del Mar Negro, comerciando con los escitas, a los que compran trigo, porque los griegos siempre tuvieron mucho problema con los alimentos, porque el territorio griego no da para cultivos, da para poco, y entonces tenían que comprar los cereales en otros lugares. Pues ya tenemos a partir del siglo VIII a.C. a los griegos aquí, buscando esclavos, buscando pieles, buscando ámbar, buscando cereales sobre todo. Y por supuesto si hay ciudades. Las ciudades, las colonias griegas y otras muchas, ¿no? Es decir, no es un lugar que no tenga ciudades, por lo menos este territorio, ¿no? Luego en otros lugares, pues a lo mejor es verdad que no existían estas ciudades. A pesar de eso, vamos a ver qué nos dicen los romanos de los escitas en general. Plinio nos dice, tienen como morada los bosques. ¡Hala! Todo este territorio tienen morada como los bosques, como alimentos, bayas. Es decir, bueno, pues eso es el salvajismo, ni siquiera la barbarie, es el salvajismo puro, ¿no? Aquí tienen ustedes un mapa de la Escitia con Crimea, la península de Crimea, ¿no? Que es territorio griego, de fundaciones griegas, repito, en el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Bien, vamos a las fuentes romanas y he elegido dos casos. El testimonio de Claudiano. Claudiano es el panegirista de la corte de Teodosio y nos dice lo siguiente: ¿quién más incivilizado que los salvajes escitas? ¿Quién más cruel que el corazón de las bestias? Más para abajo nos dice, se sentaron los senadores de largos cabellos, en este caso son los godos, los guetas, la curia de los guetas cubiertas de pieles, es decir, se visten con pieles, con numerosas cicatrices que les honran, es decir, ese pueblo belicoso que solamente tiene cicatrices. La lanza les rige sus temblorosos pasos, es decir, pueblo guerrero, ¿no? Y más adelante dice, su aspecto es desagradable y su cuerpo asqueroso de ver. Tienen un espíritu que nunca cederá ante los duros trabajos. Repito un poco lo que la Germania, ¿no? Su alimento es el botín, esa imagen, ¿no? Y Apiano, 4 siglos antes,
siglos antes, dice: entre los rehenes y prisioneros de guerra fueron halladas muchas mujeres que tenían tantas heridas como los hombres. Es decir, las amazonas existen, claro que existen. Entonces, aquí tienen ustedes un peine de época griega, de un guerrero escita, aquí tienen una amazona, de una cerámica griega, y aquí tienen ustedes ejemplos de mujeres, porque los escitas enterraban a sus muertos, a las élites, en los kurganes. Ayer hablaron de los kurganes, ¿no? Y los momificaban. Gran parte de los enterramientos que aparecen en los kurganes en el primer milenio antes de Cristo están momificados, sobre todo en el Altai, porque en el Altai se ha producido una momificación natural por el frío, ¿no? Y lo que a mí me interesa es que estos puertos momificados, miren ustedes lo que tienen, lo mismo que las escitas, que son los tatuajes. El tatuaje en el mundo antiguo, como ustedes saben, es símbolo de un guerrero. Y en esta tumba, que yo tuve el honor de excavar junto con un grupo de rusos y alemanes, que es la tumba de Arjan, en la provincia de Tuva, muy cerca de Mongolia, apareció esta pareja, pero hay muchas tumbas, esta pareja de hombre y mujer escita, con atributos guerreros los dos, que habían sido enterrados a la misma vez. No sabemos el por qué, evidentemente. En este caso no estaban momificados, por lo tanto solamente tenemos los huesos, pero se ve todo esto, ¿no? Y hay, que yo recuerde, más de 300 casos de tumbas de mujeres guerreras en Escitia, de momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no teníamos este dato? Porque somos unos ignorantes, porque los rusos desde el siglo XIX estaban excavando estos kurganes, dando resultados muy exitosos respecto a las mujeres guerreras y respecto a los guerreros escitas, pero como los ignorantes de los europeos no sabíamos ruso e ignorábamos todo aquello que estuviera más allá del Rin y del Danubio, volvemos al limes romano, pues no conocíamos estas informaciones. Después ya se han empezado a conocer, y ahora hay alemanes, franceses, gente que trabaja en distintos kurganes y que están encontrando todas estas novedades que están reivindicando lo que Heródoto, el historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C. decía y nadie le creía. Eso también es otra. Bien, pero lo más interesante para nosotros, para el fenómeno de las migraciones, es ver cómo los romanos veían el tópico del nomadismo de los escitas. Entonces, una de las características de los escitas, como no tienen ciudades, son pueblos bárbaros, es que son nómadas. Evidentemente, una parte de los escitas son nómadas. ¿Por qué? Porque son pueblos ganaderos. Entonces van con sus ganados, se van moviendo por un territorio, pues ya lo típico, ¿no? Se mueven por un kilometraje en círculos, en el invierno están aquí, en el verano están allá, en el tal, están allí. Entonces se están refiriendo a poblaciones nómadas de carácter ganadero. Pero claro, las características de una población nómada de carácter ganadero también eran características de un pueblo en migración. Porque cuando llegan a las fronteras de Roma llegan así, de la misma manera que están cuando van con sus ganados. Llegan moviéndose, en movimiento. Entonces, reproducen en cierto modo los detalles que daba ya Heródoto en su tiempo, ¿no? De nuevo, los romanos casi copian casi al pie de la letra a Heródoto. Y, por ejemplo, Ammiano Marcelino, refiriéndose a los hunos, que es un pueblo escita, en el siglo V, dice que vivían en carretas. Dice, entre ellos nadie puede responder a la pregunta de dónde ha nacido, pues fue concebido en un lugar, nació en otro lejos de allí y fue criado en otro más lejano aún. El segundo punto del mayor índice de salvajismo que puede tener un pueblo es no tener arraigo para un romano. Un pueblo sin arraigo, ustedes son algunos especialistas en Roma, un romano es su nombre, su gens, su gentilicio y su origo. ¿De dónde procede? Este desarraigo, nacer aquí, morirte allí, que también los romanos nacían aquí y se morían allí, cuidado, pero tienen un arraigo. Pero un escita no sabe dónde ha nacido, porque se va moviendo para un romano, en esta construcción, ¿no?, del romano, ¿no? Ammiano Marcelino también, luego sobre los alanos y los escitas en general, dice, se alimentan de carne y una gran cantidad de leche, claro, porque muchos de ellos son pueblos ganaderos, ¿no? Alimentarse de carne y leche implica algo, ¿no? Habitan en una especie de carretas que cuentan con una cubierta curvada realizada con cortezas y que los lleva a través de interminables desiertos. Ya no son nieves, son también desiertos. Cuando llegan a un lugar fértil, colocan sus carretas en círculo y comen como animales. Después, una vez que han terminado, se vuelven a poner en movimiento. Son pues sus viviendas permanentes, de manera que vayan donde vayan, consideran que ese es su hogar. No tienen raíces. Y aquí tienen ustedes
como una reconstrucción de lo que podría ser la forma de moverse de estas carretas de los escitas, y también las yurtas, no solamente en carretas, sino en tiendas de campaña, ¿no? Lo que conocemos como yurtas, estas tiendas de pieles, que hoy en día, por si les interesa alguno, algunas empresas de turismo les ofrecen a ustedes 10 días de viaje estupendo por Siberia, o por la República de Tuva, etcétera, viajando en carretas y montando a caballo y durmiendo en yurtas. Por si les interesa, puede ser un viaje realmente apasionante. Hemos vuelto a esto. Es un motivo de atracción turística de estas regiones. Y por último, Miano Marcelino vuelve a repetir lo mismo: de estos pueblos, es decir, todos los escitas, una pequeña parte vive de los cultivos. Es decir, no le queda más remedio que admitir a Miano en el siglo IV que por lo menos los godos están viviendo de los cultivos en lo que es Ucrania, ¿no? Pero el resto, todas las demás, vagan por inmensos desiertos que nunca han experimentado ni la simiente ni la esteva. Se alimentan con carne de cualquier animal casi cruda, es decir, bueno, por la barbarie. Aquí tienen algunos de los paisajes característicos de estos pueblos nómadas de las estepas, ¿no? Con sus yurtas y la reconstrucción de sus carretas, etcétera, tanto con nieve como en el verano, ¿no? Ese sería el espacio, digamos, que los romanos intentan confeccionar para explicar estos movimientos. ¿Qué pasa? Que así llegan al Limes romano, porque claro, cuando se mueven, por razones que sean, no llegan andando, llegan en sus carretas y llegan en sus yurtas y llegan en movimiento. Y así los ven los romanos también. He traído solamente 2 textos que tienen 3 siglos entre medias, ¿no? O 4. El primero es sobre la lucha que llevó a cabo el cónsul Mario en el año 133 a.C. contra los primeros bárbaros documentados en la Galia, los cimbrios y los teutones. Entonces llegan los cimbrios y los teutones, el cónsul Mario está intentando conquistar la Galia antes que César, ¿no? Y se encuentra con que el Rin lo han atravesado, o han atravesado por el Rin y por el Danubio una serie de pueblos que denominan cimbrios y teutones, que se quieren asentar en la Galia, que están buscando tierras en la Galia. Y dice lo siguiente Orosio sobre Orosio lo copia de fuentes anteriores: las mujeres provocaron un combate casi más duro por cuanto, colocando los carros en círculo, o sea, es verdad, Mario los vio en carros, a modo de campamento, y luchando ellas mismas subidas en ellos, mantuvieron largo tiempo a raya a los romanos. Es decir, las mujeres luchan. Cuando los romanos llegan a los carros y se dedican a mutilarlas, se suicidan y matan a sus hijos, porque lo que tratan de impedir es que pasen como esclavos a manos de los romanos. O sea, prefieren matar a sus hijos que dejarles que caigan en la esclavitud. Yo haría lo mismo. Y Zósimo, unos cuantos siglos después, dice: cuando no quedó hombre alguno, en época de Teodosio, comenzaron a despojar a los caídos, es decir, a los hombres que ya han vencido, ¿no? Y se ocuparon de las mujeres y los niños, tomando 4.000 carretas, es decir, que llegan así, ¿no? Bien, entonces, bueno, este fenómeno existe, es decir, hay pueblos que se agolpan por diversas razones en las fronteras. ¿Qué hacen los romanos? Los romanos luchan muchas veces para rechazar a estos pueblos, pero otras veces intentan gestionar estos movimientos migratorios en su provecho. Y esa gestión de los movimientos migratorios en su provecho se va a construir en el Limes, es decir, en el mismo espacio a donde llegan estos pueblos, ¿no? Es decir, les van a colocar como defensa del Limes en el que ellos están presionando, ¿no? El Limes no es solamente un lugar de defensa, sino también es un elemento de propaganda imperial. Si el Limes está fuerte, el emperador es fuerte. Si el Limes está hecho un desastre, el emperador es un desastre. Eso es evidente, ¿no? Es decir, ahí hay una propaganda imperial clara. Entonces, desde Augusto hasta el final del imperio, se están construyendo en el Limes pues colonias, las colonias romanas. Aquí tienen, antes hemos visto en Latinoamérica, es la misma estructura, estas colonias romanas de planta griega, que son colonias militares. Bonn es una colonia romana, Colonia es una colonia romana, Frankfurt es una colonia romana, Regensburg es una colonia romana, y se va creando estas colonias que luego van a dar paso a las grandes ciudades alemanas alemanas y rumanas, etcétera, del Limes. Y también otras pequeñas estructuras que son las torres, Castella, Castra, etcétera,
donde hay menos habitantes, que están entre las colonias, vigilando espacios en las colonias. Pero un NUME se define por estos centros de defensa, pequeños y grandes, con pequeños destacamentos y grandes destacamentos, pero sobre todo por las vías. Es decir, no sirve de nada que tú construyas colonias y construyas castras o castela si no hay vías que comuniquen y que permitan comunicar el extremo del Rin con el extremo del Danubio. Por eso se cierran también los campos de Cumates, para que el Rin y el Danubio estén comunicados también por los campos de Cumates como un limes completo, donde están todas las vías y un destacamento militar del Rin pueda en pocos días llegar al Danubio, si es necesario defender el Danubio. Pero para eso se necesitan soldados, y muchos soldados. ¿Qué es lo que sucede? Que durante el siglo I y II estos lugares todavía no están bien construidos, hay pocos destacamentos, pocas colonias, y a los que se mete en estos lugares es a los legionarios romanos. Pero a partir del siglo II, el pueblo romano, los ciudadanos romanos, no quieren ir a la guerra. Prefieren quedarse en su casa, cultivando sus campos, en su comercio, lo que sea. Hay una decadencia brutal de la legión romana, la famosa legión romana. Hay estudios que dicen que de 5.500, 6.000 más o menos que componen una legión, en el Bajo Imperio podrían no pasar de 2.000 si llegaban a 2.000. ¿Qué es lo que hacen los emperadores romanos? ¿No quieres ir a la mili? Estupendo, pagas un impuesto, la praevitio tironum. Y tú pagas un impuesto y compras el no ir a la mili, hablando así coloquialmente, ya, pero entonces hay que poner otros soldados y entonces hay que comprar mercenarios. Entonces lo que hacen, el primer fenómeno que vemos a partir del siglo III, finales del segundo, principios del tercero, es que a gentes que se van agolpando en el limes se les compra como mercenarios y se les establece en el limes para defender el limes de ellos mismos, pero pagados. Pagados muy bien, teóricamente muy bien pagados. Entonces se producen de dos maneras, o bien de manera individual, es decir, grupos pequeños con un jefe, es decir, soldados, muchachos que van dirigidos por un jefe y se venden como grupo mercenario, o en grupos colectivos, es decir, familias, gentes o asociaciones de gentes que vienen con sus familias y se les establece también en el limes, en los distintos puntos del limes para defender ese territorio, ¿no? ¿A cambio de qué? Hombre, pues unas ventajas tienen, teóricas. Primero, un stipendium, es decir, una paga, cobran un sueldo. Segundo, un donativum, es decir, que se les paga una paga especial, una paga extraordinaria en el cumpleaños del emperador o cuando hay una hazaña bélica o en distintas ocasiones, ¿no? O cuando los fastos consulares, yo qué sé, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente lo que aspiran estas gentes es a vivir como un romano, es decir, a tener el derecho de ciudadanía, a ser ciudadano romano. Entonces, después de 20, 25 años defendiendo el limes, si sobrevives, entonces te conviertes en un ciudadano romano con plenos derechos y además recibes tierras. Con lo cual, no pasas a ser igual que cualquier ciudadano romano y recibes tierras para asentarte, para defenderte, tal. Con lo cual, mientras tanto, te estás jugando el tipo durante un buen tiempo, ¿no? Y tus familias, si has pasado con tu familia, eso sí, tanto tú como tu familia tienes que ser alimentado por el Estado romano, por la nona militaris, un impuesto especial que se llama nona militaris, para mantener a estos personajes. Y entonces ya esas legiones que ya están caídas tienen tropas auxiliares o mercenarias que, digamos, engrandecen un poco esas legiones, ¿no? Algunos de estos cráneos que ven ustedes ahí pertenecen a yacimientos arqueológicos del limes, donde se han encontrado enterramientos con estas cabezas, que son las cabezas de los escitas. Les vendaban la cabeza para alargársela, o sea que están ahí. Y hay espejos y armamento, etcétera, ¿no? Bien, ¿cuándo tenemos atestiguado estos movimientos de mercenarios, ¿no? Pues se empiezan a atestiguar fundamentalmente en época de Marco Aurelio. Los que sean ustedes un poco más mayores habrán podido ver la película de la caída del Imperio Romano de Antoni Manco, Sofía Loren, Stephen Boyce, etcétera, ¿no? Ahí es como si en ese momento se hubiera acabado el Imperio Romano, le quedaban todavía 3 siglos al Imperio Romano, ¿no? Pero he traído a colación, ¿no?, la figura del emperador filósofo Marco Aurelio, y curiosamente se produce cuando Marco Aurelio lucha en los campos de Cumates, porque claro, los campos de Cumates cuando se cierran, los bárbaros no van a aceptar
ese cierre, porque era el lugar por donde antes pasaban. Entonces, cuando tú creas un limes, o creas una frontera, o creas un muro, tienes que tener un factor importante en consideración, y es que el otro tiene que aceptar el muro. Si no lo aceptas, estás perdido. Y lo estamos viendo hoy en día en Ceuta, Melilla y en muchos otros lugares. Si el otro no lo acepta, en algún momento va a intentar pasar. Entonces, a partir de Marco Aurelio, comienza a producirse, por razones que luego veremos, presiones de pueblos bárbaros, fundamentalmente en los campos de cumetes, porque para ellos es más fácil pasar por los campos de cumetes que no atravesar los ríos, evidentemente, ¿no? Y ya los historiadores de la historia augusta en el siglo III nos dicen que Marco Aurelio compró tropas auxiliares a los germanos para luchar contra ellos mismos. Ellos ya lo aceptan los romanos, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Septimio Severo, en la época de Septimio Severo, dice, pues los hombres de Italia, los ciudadanos romanos, libres de armas y de guerras desde hacía tiempo, se dedicaban a las pacíficas labores de la agricultura, no querían ir al ejército. Basó la defensa del imperio en guarniciones y campamentos en los que situaba como valladar del imperio romano a soldados mercenarios sujetos a un determinado sueldo. Y ahí empieza, y ahí hasta el final del imperio romano, cada vez más intensamente, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues hasta que llegamos al emperador Caracalla en el año 211-217, en que no solamente compra mercenarios, sino que se identifica con esos mercenarios. ¿Por qué se identifica con esos mercenarios? Porque gran parte de las legiones ya son tropas mercenarias, y los pocos legionarios que hay están ahí a ver si se pueden ir cuanto antes, ¿no? Entonces, fíjense en el texto. Se ganó a todos los germanos de allá de la frontera, los indujo a la amistad de tal forma que pudo obtener de ellos tropas auxiliares y formar su propia guardia personal. Es decir, ya no solamente compra mercenarios para defender el limes, sino para que le protejan a él. Porque a partir de este momento, ahora lo veremos, la crisis del siglo III es brutal por las guerras civiles que se producen en ella. Entonces él necesita también tener una guardia de corps, que suele ser de 500 a 1000 soldados, que son todos ellos mercenarios. Entonces dice... tenía una guardia personal con hombres seleccionados por su fuerza y apariencia. Con frecuencia, quitándose el manto romano, se vestía con prendas germánicas y aparecía con el sobre todo con bordados plateados que ellos usan. Además, se ponía una peluca rubia peinada al estilo germánico. Los bárbaros estaban muy contentos, nos dice el texto, claro, pues se asimila a los bárbaros, ¿no? Dice, pero sobre todo por los donativos que les daban, es decir, vale, pero págame, esto cuesta dinero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Que a partir del siglo III vamos a ver cómo en el imperio hay una presión fiscal bestial. Pero todos los textos, entonces ya no todos los textos, los escritores de la historia augusta y Herodiano son un escándalo de la tremenda presión fiscal que empiezan a sufrir las poblaciones normales de ciudadanos romanos para sostener el imperio. Pero cuidado, no solamente sostener las fronteras, gran parte de esos tributos se van al boato del emperador, porque los emperadores viven pues como viven, o a alimentar las grandes fortunas de los grandes generales militares y de los senadores romanos, ¿no? Hay ese disloque tremendo de carácter económico, ¿no? Bien, hasta tal punto llega esta cooperación con los mercenarios bárbaros que esos mercenarios pueden incluso aspirar a ser emperadores romanos. Claro, es decir, si se les concede la ciudadanía, porque algunos, si se han sido fieles, no se espera que hagan 20 años de milicia, se les puede conceder la ciudadanía a los 5 años, a los 6 años, etc. Y si eres ciudadano romano, puedes aspirar al imperio romano. Pero para aspirar al imperio romano, ¿quién te tiene que ayudar? El ejército. Por lo tanto, se entiende a Caracalla, es decir, compra al ejército, si el ejército es mercenario, y luego das el golpe de Estado. Entonces, el primer caso que tenemos del primer bárbaro que llega a emperador es en el siglo III, Maximino el Tracio, que duró solamente 3 años, ahora veremos por qué. Dice, los soldados decidieron proclamar a Maximino que era su colega y muy valiente, es decir, compra a sus colegas y se pronuncia como emperador, ¿no? Mata al emperador anterior, Maximino dobló su paga, o sea, hay que pagarlos, y les prometió importantes repartos de dinero y especies, les perdonó además todos los castigos y penas infamantes. ¿Quién era Maximino? Era un bárbaro, tanto por su carácter como por su cuna.
con el temperamento sanguinario heredado de sus antepasados y propio de su país. Quien está hablando es prosenador, prosenatorial, entonces no le gusta nada que Massimino el Tracio alcanzase el poder, evidentemente porque era un bárbaro. Corría de boca en boca por su que había sido pastor en las montañas de Tracia, es un tracio, es un godo. Y cómo, tras presentarse al modesto ejército de su país, es decir, primero estaba en el ejército mercenario, después dio el golpe de Estado. Este dato que nos da Herodiano, lo repiten los historiadores de la historia augusta, nos dicen que procedía de padre y madre bárbaros, uno, el padre de origen alano, y el otro, la madre de procedencia goda. Y, sin embargo, se comporta como un auténtico emperador, que es lo que hace nada más en los 3 años que tuvo de poder, se adentra en la Germania y incendió aldeas, se apoderó del ganado, concedió botines, mató a muchos hombres, enriqueció a su ejército, es decir, saquea a los pobres germanos que estaban al otro lado del Rin. Eso es lo que hace un emperador, ¿no? Es decir, que es integrado totalmente, ¿no? ¿Qué consecuencias hay con todo esto? Pues que a partir de esta época, en el siglo III, los distintos generales que están en los destacamentos de las distintas provincias del Lime, todos quieren ser emperadores. En el momento que tú tienes un ejército en la Dacia, el ejército de la Dacia, un aspirante a emperador. En la Panonia, el ejército de Panonia, un aspirante a emperador. Es decir, se abre una etapa de guerras civiles que dura más de un siglo, donde, lo dicen los historiadores de la historia augusta, dice, tomando las armas más unos contra otros, es decir, no contra el enemigo, sino unos contra otros, las guerras civiles, ¿no? Fueron elevados al poder imperial los buenos y los malos, incluso muchos bárbaros. Para que se hagan una idea, desde Massimino el Tracio hasta Diocleciano, que no llega a los 50 años, hubo más de 33 aspirantes al trono. Algunos duraron un mes. En un mismo año había 3 emperadores. Bueno, era tremendo. Todos apoyados por el ejército romano, porque sin ejército tú no te conviertes en emperador de ninguna de las maneras, ¿no? Con toda la presión fiscal que ello impone, la presión sobre los ciudadanos, etcétera, ¿no? Incluso he traído 2 ejemplos alejados de esta época. En el siglo IV sigue sucediendo lo mismo. El famoso emperador Constantino, que todos ustedes conocen, que era un hijo ilegítimo de su padre Constancio Cloro, alcanza el poder frente a sus hermanos y frente a sus familiares con un golpe de Estado apoyado por los bárbaros que a la sazón mantenía como prisioneros de guerra. O el emperador Juliano se levanta contra el emperador Legar, que es su primo Constancio, en el año 361 al 363, apoyado por los soldados bárbaros voluntarios, voluntari barbari, que dice Amiano Marcelino, ¿no? Y de hecho Amiano Marcelino nos dice que fue nombrado emperador subiéndole al escudo. Eso es un ritual bárbaro. Les ponen, no sé si os acordáis de Asteris, ¿no? Les ponen encima del escudo, le ponen una corona, que es el torques, ¿no? Y como no había en ese momento corona, le cogen el collar de la mujer de Juliano y se lo ponen de corona a Juliano. Es una construcción. Juliano previamente les había untado. Pero Juliano dice, yo no quería, yo estaba rezando y de repente vienen, me dicen, tienes que ser emperador, me suben porque Juliano escribió él mismo sus hazañas, ¿no? Me suben al escudo, pero yo no quería, pero él les había untado previamente, ¿no? Con lo cual, bueno, esto se repite constantemente en el siglo IV y en el siglo V, es decir, la utilización de estos bárbaros dentro de las estructuras del Estado como aspirantes a ciudadanos romanos o ciudadanos romanos ya, complementando las aspiraciones de los distintos aspirantes al trono de Roma. Pero hay otro tipo de ocupación, hay otro tipo de integración del bárbaro que no es esta. Y es esa integración de los pueblos que no entran en principio en este sistema de venderse como mercenarios, sino que vienen con las familias y quieren introducirse en el imperio buscando nuevas tierras. Y ese fenómeno se da fundamentalmente a partir del siglo III, coincidiendo siempre con las usurpaciones. O sea, cuando hay un periodo de guerra civil importante, aparecen invasiones bárbaras. Y claro, el siglo III es un periodo de desequilibrio total durante todo el siglo, con lo cual hay un periodo de invasiones bárbaras importante, invasiones o migraciones, como quieran llamarlo, coincidiendo con estas usurpaciones, con el periodo de las usurpaciones. Aprovechan, evidentemente, ¿no? Y, por ejemplo, entre los casos interesantes, se produce la primera muerte del primer emperador en un campo de batalla,
que es la muerte de Decio en la batalla de Abritus, en la Tracia, es decir, en Moesia, Tracia, luchando posiblemente contra los godos, ¿no?, contra grupos de godos, y nunca se encontró su cadáver. O sea, lo mataron y ahí se quedó. Pero Orosio nos dice lo siguiente. De repente, con el consentimiento de Dios, Orosio es un historiador del siglo V, que es cristiano, y por lo tanto él considera que todo esto está ya decidido por Dios. Y todo esto pasa porque Dios así lo quiere, ¿eh? Pues Dios ha colocado ahí a los pueblos. De repente, con el consentimiento de Dios, se sueltan por todas partes los pueblos que habían sido convenientemente colocados y, puestos alrededor de las fronteras del imperio y rotos los frenos, se lanzan contra todos los territorios romanos. Esto sucede a partir del año 251, después de la muerte de Decio, ¿no? El Ponto y Asia son destruidas por una invasión de godos. Bueno, menor destrucción. Serían grupos familiares de gentes, alguna confederación. El Ponto y el Asia no fueron nunca destruidas por una invasión de godos. Todo esto es la construcción de la literatura romana. Pero lo interesante es que sigue diciendo, estos pueblos entran y para que no escapase de este desplazamiento ninguna parte del cuerpo romano, en el interior conspiran los usurpadores, resurgen las guerras civiles, es decir, une estos movimientos de pueblos con el desequilibrio en las fronteras, al fin y al cabo, ¿no? Bien. He traído 3 ejemplos, hay montones de textos. La época de Claudio el Gótico, cuando lucha contra estos movimientos que han entrado, ya están dentro, ¿no? Dice, muchos enemigos perecieron al hundirse sus embarcaciones, se está refiriendo a los godos, de hecho supuestamente los vence y por eso se le llama Claudio el Gótico. Perecieron al hundirse sus embarcaciones, es decir, que pasan el Danubio. Muchos reyes fueron capturados, bueno, muchos reyes, serían unos cuantos jefecillos. También fueron hechas prisioneras las mujeres de las mejores familias de aquellos diversos pueblos. Vienen con sus mujeres y con su ganado, con sus niños, ¿no? Las provincias romanas quedaron abastecidas con abundancia de esclavos bárbaros y de agricultores escitas. Los vencen y los ponen en las provincias a practicar la agricultura o les llevan de esclavos a las haciendas romanas, ¿no? Y en época de Aureliano, inmediatamente después, las vence de nuevo a estos pueblos godos. Dice, eran conducidas en el cortejo 10 mujeres que habían sido capturadas peleando entre los godos con atuendo varonil. O sea, que coinciden con las fuentes que hablan de ellas, ¿no? Y Probo, inmediatamente después, dice, recibió, los vence también, les obliga a entregar su trigo, sus vacas, sus ovejas y sus armas, es decir, les deja, digamos, desprotegidos y después los mete en el ejército. Además, recibió 16.000 reclutas que distribuyó en su totalidad por las distintas provincias, incorporando a 50 o 60 de ellos en las distintas unidades y entre los soldados que defendían las fronteras. Los vencen, los convierten en edificios, le hacen que le entreguen todo y después los incorpora a la estructura romana. Alimenta a sus mujeres y a sus niños y a ellos los pone a defender el imperio. Eso se practica continuamente, ¿no? Bien, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Hay un ritual? Hay un ritual. He traído solamente algunos casos, ¿no? En época de Constancio, en el siglo IV, estamos hablando de un grupo en migración que vienen dirigidos por un sármata. El pueblo sármata estaba al lado de los escitas, es de la zona un poquito más allá de lo que hoy sería Ucrania, son escitas, y vienen dirigidos por un joven que se llama Cizais, y entonces Cizais se presenta al emperador, con su pueblo alrededor. Y fijaos cómo es el ritual. Se arrojó sus armas, lo primero que tienes que hacer es la deditio, arrojar tus armas. Arrojó sus armas y se tumbó boca abajo como sin vida. Además perdió la voz por el miedo. Bueno, claro, los romanos tienen que presentar esto como, vamos, que el hombre estaba atemorizado ante el emperador, ¿no? Ante Constancio. Además perdió la voz por el miedo y entonces suscitó una misericordia incluso mayor, claro. Después sollozando, perdiendo la voz, y el emperador dice, pobrecito mío, ¿no? Cuando finalmente recobró sus fuerzas, se le ordenó que se levantara. El emperador es magnánimo y de rodillas, no se levanta del todo, se queda de rodillas, recuperada ya la voz, pidió que se le concediera indulgencia y perdón por sus delitos. ¿Cuál era el delito? Intentar pasar al Imperio Romano con sus familias y con su gente, ¿no? Con él venía una multitud para suplicar también el perdón, es decir, el pueblo también está ahí presente, ¿no? Y a una señal de Cizais, arrojando todos sus escudos y sus armas, es decir, tienes la deditio, es decir, arrojas tus armas, no las vas a utilizar, ofrecieron sus manos en señal de súplica. Por eso de ahí el título que he puesto yo a esta intervención, ¿no? Y dice, entonces se les incorpora al ejército romano
se les quitan las armas y después se les incorpora al ejército romano y se les dan armas. Entonces es una cosa contradictoria totalmente, ¿no? Por sus grupos. Valentiniano, por ejemplo, hace un pacto con Macriano, que es el rey de los alamanes, y repite más o menos la misma escena, por eso no he traído todo el texto, pero dice, se confirma el tratado de amistad con un juramento sagrado. Es decir, son los dioses los que dan derecho a estos pactos, es decir, están sancionados por las divinidades de los bárbaros y por las divinidades romanas, ¿no? Por ejemplo, el pacto que hace Valente con el godo Atanarico, ¿no? Aquí en la parte de Tracia, ¿no? Se produce este pacto en Novedonum, en Tracia, en Rumanía, y se produce casi en una situación de igualdad, ¿no? Atanarico le pide al emperador pasar, porque Atanarico se había desatado una guerra civil dentro de su pueblo y él lo que hace es huir, son desplazados, y dice, en medio del agua debatieron durante un tiempo las condiciones del pacto y después lo sellaron estrechándose las manos. Toda esta simbología aparece en las monedas, el estrechamiento de las manos, la inclinación, etc. Las monedas de los emperadores que después hacen propaganda de ello, ¿no? Sellaron estrechándose las manos y el emperador le hizo su amigo, siempre los términos son amici, los amigos, ¿no? Y soci, los socios y amigos del imperio, ¿no? Por lo tanto hay una cierta relación de igualdad, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa, dice, el godo estaba un poco desorientado por las cláusulas en latín. Evidentemente no entendían nada la parrafada que le estaban soltando los juristas romanos a la hora de hacer este pacto. Aún así lo sella, porque lo que quiere es que le acojan. Ni más ni menos a él y a su pueblo, que están muertos de hambre. Los ejércitos, mientras tanto, están desplegados a ambas orillas del Rin. Los godos están en la orilla del Barbaricum, los romanos están en la orilla de Roma, se reúnen el emperador y Atanarico en medio del Rin, eso es una relación de igualdad. Y cuando ya sellan el pacto, aclaman, ¿no? Los romanos gritando, ¿no? Con el grito legionario, los godos con los escudos, y entonces se les traslada con barcas, ¿no? Y después dice, después de obligarlos a entregar las armas, los distribuyó entre las ciudades situadas a lo largo del Danubio, supuestamente va a defender el imperio, sujetos a vigilancia. Pero quizás el pacto más importante y el que nos lleva a la base de mi discurso es el pacto que va a hacer también el emperador Valente con una serie de godos. Los grutungos ya son una confederación grande que llegan en el año 367 al Danubio. Está compuesta por una serie de gentes de los grutungos, lo que después serán los ostrogodos, dirigidos por Alateo y Safras, y con gente de los tervingios, lo que después van a ser los visigodos de Alavivo y Fritigerno. Y entonces Ammiano nos da la causa exacta, es muy preciso. Dice, una nación desconocida, semejante a una luz de nieve que se precipita desde lo alto de las montañas, estaba destruyendo y saqueando todo lo que encontraba a su paso. Entonces atacan a los godos. Hay un pueblo que ataca a los godos. Luego sabemos que fueron los hunos. Llegan los hunos, llegan a la Tracia, llegan a la zona hoy donde estaban asentados los godos, conquistan esa zona, arrasan esa zona y producen un desplazamiento de grupos de godos que se van buscando ayuda en el imperio, ¿no? Dice, abandonan a Atanarico debido a la escasez de productos necesarios, es decir, tienen hambre. La llegada de los hunos les obliga a salir corriendo y tienen hambre, ¿no? Intentaron buscar un nuevo hogar alejado y desconocido para los bárbaros. Buscaron un lugar que tuviera gran fertilidad en su suelo. Van buscando tierras, ¿no? Y porque gracias a la anchura del curso del Danubio estaban muy alejados de los hunos. Y ese lugar es Tracia, es decir, la Tracia romana. Entran por la desembocadura del Danubio, es decir, al lado de donde ellos están asentados. Entran por el Danubio y entonces nos dice lo siguiente, ¿no? Alavivo, uno de los jefes, enviaron a Valente mensajeros que suplicaron humildemente ser recibidos. De nuevo la súplica. A cambio le prestarían ayuda militar. Entonces nuevo se ofrecen a la ayuda militar. Entonces el emperador ordena que se les entreguen alimentos y tierras para cultivar. Por lo tanto, el mismo esquema. Pero ¿qué sucede? Les llevan durante días y noches, atraviesan con barcas y con naves el Danubio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los generales que están encargados de trasladarles, de darles alimentos y de asentarle en tierras en Tracia, fíjense lo que hacen. Estamos hablando de un pueblo muerto de hambre, con mujeres y niños,
Estos abominables generales romanos planearon comerciar del siguiente modo. Reunieron todos los perros que su ambición pudo hallar por cualquier parte, y lo está diciendo un romano, luego tuvo que ser muy grave, que su ambición pudo hallar por cualquier parte, y se los entregaron a cambio de obtener un esclavo por cada perro, dándose incluso el caso de que entre estos esclavos que intercambiaron por comida de perro figuraban hijos de los nobles bárbaros. Que se aprovechan de estos emigrantes que están muertos de hambre y que vienen huyendo de los hunos. Bueno, ejemplos actuales tenemos algunos, no nos tenemos que escandalizar, ¿no? Y Zósimo, cuando ya ha caído el Imperio Romano en el siglo V, repite el mismo relato, pero es el que nos dice que quienes eran los culpables eran los hunos. Entonces he señalado solamente las partes esenciales. Llegando con sus caballos, mujeres, hijos y con todos sus enseres, cayeron sobre los escitas establecidos al otro lado del Danubio, causando tremenda mortandad entre los escitas. Los escitas son los godos. Zósimo siempre les llama a los godos escitas, no les da otra denominación. Entonces se dieron a la huida, pasaron a la orilla opuesta del Danubio, donde suplicaron al emperador con las manos extendidas que les acogiera y prometieron comportarse para con él como leales y firmes aliados. Es decir, vienen en son de paz, ¿no? Dice, pero los generales no atendieron sino, y entonces da una versión distinta, sino a elegir mujeres hermosas, a capturar muchachos lozanos con propósitos inmundos y a procurarse siervos y aparceros. Es decir, explotan a estos emigrantes, ¿no? Como consecuencia de ello, resultó que la mayoría pasó inadvertidamente con sus armas, es decir, no entregan las armas. Y al no entregar las armas, y después de que hay un intento de asesinar a sus líderes por parte de estos generales corruptos, se produce el saqueo de todas las villas y todas las aldeas que había alrededor, porque están muertos de hambre, no porque sean invasores, sino porque tienen que comer y alimentar a su pueblo. Y cuando se produce todo esto, los godos que estaban asentados en las ciudades cercanas, que estaban ya integrados en el imperio defendiendo el limes, se les unen. Ante tamaña barbaridad, se le unen Suerido y Colias, nobles godos que estaban defendiendo la colonia de Adrianópolis. Se les unen los que ya están dentro. Y además se les unen todos los esclavos de las zonas, los esclavos de las minas, los esclavos que tenían los romanos godos, de procedencia goda, y aquellos ciudadanos romanos que no podían soportar la pesada losa de los impuestos. Es decir, parte de los romanos que están allí se unen a estos grupos. El resultado, la batalla de Adrianópolis, la famosa batalla de Adrianópolis, que se produce aquí, justo al lado de la Gotia. La Gotia es esto y aquí es la batalla de Adrianópolis, ¿no? En el limes, ¿no?, donde muere el emperador Valente luchando contra estos godos en el año 378, en agosto del año 378. La muerte del emperador, después de la batalla de Abritus, del emperador anterior, ¿no?, que hemos visto que murió sin ser encontrado su cuerpo, sucede lo mismo con Valente, porque el emperador Valente fue herido, según nos dicen los textos, herido fue llevado a una aldea cercana y allí fue quemado vivo por los godos que quemaron la aldea. Entonces ahí la versión de Amiano Marcelino es la fidedigna. Amiano Marcelino es un soldado que vivía en el limes, sabía perfectamente de lo que estaba hablando, entonces no se le encontró nunca el cuerpo del emperador porque se quemó en la aldea que quemaron los godos, ¿no? Y lo repite en Zósimo, la abrasaron junto con sus habitantes, y lo repite también Orosio, es decir, todas las fuentes repiten este triste final del emperador Valente que muere luchando contra estos pueblos. A partir de ahí tenemos a los godos dispersos por todas las regiones del Danubio, pero no solamente por las regiones del Danubio, sino también intentando llegar a Italia, es decir, grupos de godos sin saber qué hacer con su vida, ¿no? Es decir, como los sirios cuando llegaron aquí, que les pateábamos, etcétera, y se dispersan, y hay una diferencia, ellos venían armados. A lo mejor si los sirios hubieran venido armados o los subsaharianos hubieran armados, las cosas irían por otro lado, ¿no? Estos venían armados. Entonces, a partir de ahí tenemos muchos relatos, hasta que he cogido solamente 3, de distintas fuentes, donde nos dicen qué querían estos godos que han entrado en el imperio, ¿no? Orosio nos dice, vienen como suplicantes, quieren hacer pactos con Roma, están todo el tiempo suplicando, ¿no?, para defender el imperio romano. Temisio nos dice lo mismo, traían las espadas como ramos de suplicantes para entregárnoslas para que porque están bajos de ánimo, quieren que les integremos en nuestro estado. Y Sinesio de Cirene, que no sé si han visto la película de Ágora, es este obispo de la Cirenaica que fue neoplatónico, que estudió con Hipatia de Alejandría y que después se convirtió en obispo y defendió la Cirenaica, era uno de los aristócratas más importantes de la Cirenaica, repite lo mismo. Ahora en nuestros días llegaron a nosotros no para combatir, sino para suplicar.
El emperador tuvo compasión hacia ellos, los hizo sus aliados, los consideró dignos de la ciudadanía, ahí se ve cómo les concede la ciudadanía, y de ser partícipes de los honores, y repartió territorios entre esos enemigos a muerte de los romanos. Es decir, es Teodosio fundamentalmente quien les va a ir colocando y les va a ir dando una respuesta a todos estos grupos que están dispersos por el imperio y los va a ir colocando en distintas partes del imperio. Y Orosio tiene un texto que a mí me parece que tendríamos que aprender de él sobre qué significa una migración. Orosio es cristiano, como digo, en el siglo V y era muy progodo. Orosio admiraba a Alarico, ahora lo veremos, ¿no? Que es la última parte de mi discurso. Y Orosio dice lo mismo, refiriéndose a estos pueblos, dice, si alguien, quien sea, en aquella época, cansado de la crueldad de sus desgracias, tuvo que abandonar su patria en manos del enemigo, ¿a qué desconocido lugar se pudo acercar el desconocido? Piensen en todos los emigrantes del mundo. ¿Dónde vas? ¿A qué pueblo generalmente enemigo, si no enemigo por lo menos reacio a que vengas, se pudo acercar suplicante el enemigo, porque te ven como un enemigo? ¿En quién pudo confiar en su primera etapa de viaje el que no había sido invitado porque no tiene identidad de nombre, no es romano, porque no tiene la misma comunidad de derecho, no tiene la ciudadanía romana, porque no tiene la misma religión? Aplíquenlo al momento actual. ¿Dónde van? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Están desamparados, ¿eh? Y es muy significativo este texto de Orosio, ¿no? Bien, entonces surgen dos problemas, historiográficamente hablando ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué condiciones se gestiona estos pueblos? La primera pregunta es, vale, se hace un pacto de socius et amicus, soci et amici, vale, amicitia et fides, vale, pero es un foedera, inicua. Los pactos se llaman foedus o foedera, ¿no? En plural, inicua. ¿Qué significa inicua? No son ciudadanos. Cuando entran no son ciudadanos. Entonces, como pasa ahora con los emigrantes, como no son ciudadanos, no tienen ni derechos políticos ni derechos civiles. Hasta que no se les conceda la ciudadanía, después de 20 años de servir en el ejército o lo que sea. Por lo tanto, entran sin derechos políticos ni civiles, ningún tipo de derechos. Incluso se les prohíben los matrimonios mixtos. Entonces hay una ley que es muy significativa de la dinastía valentiniana, que la he traído aquí en latín porque voy a significarla simplemente, que dice cuiusquunque loci ordinis aut loci fuerit, es decir, cualquier persona de cualquier condición y de cualquier lugar, romano, ciudadano romano, cum bárbara si cursore coniugum, no se puede casar con una bárbara. ¿Por qué? Porque está prohibido el matrimonio. Si un romano se casa con una bárbara, como no es un matrimonio legal, los hijos son ilegales. Tú puedes casarte, pero el matrimonio no es legal y tus hijos no pertenecen a tu ens, ¿no? Pero fijáis la segunda parte. Ninguna fémina romana copuletur, no casarse, copuletur, copular con gentilium, con los gentiles, es decir, con los bárbaros. ¿Por qué? Porque si una mujer romana copula con un bárbaro, el hijo es romano, porque pertenece a la gens del abuelo, de la mujer. Pero se prohíben las dos cosas, porque lo que se trata de evitar es que haya esa mezcla de sangres con esos bárbaros que son el desecho que les estamos colocando por ahí donde podemos para que defiendan nuestro mundo, ¿no? Bien, ese es el primer problema. El segundo problema, les damos tierras. ¿Dónde les damos tierras? ¿En los lugares fértiles? No. Entonces, es lo que se llama el problema de las tertias. Según el Código Teodosano, según el derecho romano, son hóspites de las ciudades, no olviden ustedes que la Civitas es el centro administrativo, son hóspites de las ciudades, como huéspedes de las ciudades tienen derecho a recibir una tercia de los bienes de las ciudades. La ciudad tiene que repartir, a donde se les ponga, tiene que repartir un tercio de sus bienes, porque resulta de la unión y de la amistad y ellos tienen que protegernos y defendernos, por lo tanto hay que darles tierras. Vale, ¿qué tierras? Es evidente que a un pobre campesino romano que no tiene ni para cubrir sus propias necesidades, no se les va a quitar tierras. Podrían quitárseles, pero los emperadores no eran tan estúpidos. Bastante miseria tenían ya la mayoría de la población romana. ¿Qué tipo de tierras se les da? Lo que se denomina agri deserti. Es decir, todos aquellos campos que
no están cultivados, que son abandonados porque son lugares conflictivos, nadie vive allí, o que hay revueltas sociales con los bagaudas, etcétera, en la Galia, es decir, en la Cantabria, es decir, bueno, en estas zonas que ahí se les lleva y allá te las apañes con los problemas sociales o militares que pueda haber en estas zonas, ¿no? Por lo tanto, o en tierras baldías, ya saben ustedes que todos los ayuntamientos tienen tierras que no pertenecen a nadie, que son del ayuntamiento, tierras baldías, o incluso en propiedades imperiales, que los emperadores tenían tierras por todas partes. Bueno, pues si compartían un poco de sus tierras tampoco se iban a arruinar, ¿no? Es decir, que ahí es donde se les coloca, ¿no? Y como no tienen la ciudadanía, no pagan impuestos, se tienen que retroalimentar. O les alimentan con las nonas o retroalimentan, ¿no? Entonces, pues son tierras que no son... Y Tácito ya lo dice en su Germania, dice, no son humillados con tributos, claro, Romano dice, no son humillados con tributos, ni los arruina el publicano, están exentos de cargas y contribuciones, etc. Por lo tanto, las tierras no son las mejores, se lo aseguro, las que les dan a estos bárbaros, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues tenemos un texto de Sinesio de Cirene de las consecuencias del asentamiento de estos bárbaros, ¿no? Y se está dirigiendo fundamentalmente a los godos. Sinesio de Cirene es una de las fuentes más xenófobas que tiene el Imperio Romano en época tardía. Era un neoplatónico de la élite provincial y era un xenófono de mucho cuidado, pero quizás tenía razón, si lo vemos desde el punto negativo. Ahora lo explico. Dice, teóricamente escribe un oratio al emperador Arcadio. Teodosio ya había muerto. En el Imperio de Occidente está el emperador Honorio, en el Imperio de Oriente está el emperador Arcadio, que son los hijos de Teodosio, y supuestamente le escribe un oratio a Arcadio para decirle qué es lo que tiene que hacer para ser un buen emperador. Evidentemente, nunca le mandó esta carta a Arcadio, eso está claro, porque le hubiera cortado el pescuezo, bueno, no sé, porque era de las aristocracias provinciales, pero hubiera tenido problemas. Pero la carta sí está, la oratio sí está, y dice lo siguiente: no debes de permitir que los godos, es decir, los bárbaros, estén en la administración. En su época ya estaban, claro, se les había concedido la ciudadanía y muchos de ellos eran cónsules. Estilicón, que era un vándalo, pues era la mano derecha de Teodosio era Estilicón, que era un vándalo, de origen vándalo, y muchos más, francos a montones, etcétera, ¿no? No voy a entrar ahí, pero dice, no debes de permitir que meter a la gente en la administración, esas personas que se quitan la zamarra, es decir, las pieles, se cubren con la toga, se convierten en cónsules o en lo que sea y deliberan con las autoridades romanas sobre los asuntos de actualidad en un sitio preferente junto al cónsul, mientras los magistrados legítimos, es decir, los romanos, se sientan detrás. Están en la administración. Cuidado, que también están en las casas. Todas las casas, incluso las poco acomodadas, tienen un esclavo escita. Y cuidado, que están en el ejército. Hay grandes ejércitos y violentos de la misma raza que nuestros esclavos que cuentan con generales de mucha reputación. Los tenemos en la administración, los tenemos en el ejército y los tenemos como esclavos en las casas. Y sigue diciendo, estos hombres jóvenes, de educación distinta a la nuestra y de costumbres propias, lo primero que harán en cuanto puedan es abalanzarse sobre vosotros. Cuidadín con estas migrantes. Se le olvida decir a Sinesio que estos pobres migrantes lo único que quieren es ser romanos, integrarse en la sociedad romana y jugar a ser romanos. Pero Sinesio le dice, los tenemos en el ejército, los tenemos en la administración y los tenemos como esclavos, cuidadín con esta gente. ¿Qué solución da Sinesio? Un ejército de romanos, cuando ya es imposible, volver a la res pública, al ejército republicano, que eso ya, mira, es como soñar con Papá Noel, ¿no? Hombres, dice, la solución, un ejército compuestos por los agricultores de la campiña, por los intelectuales, por los filósofos, por los artesanos, por los comerciantes, por los actores de teatro. Emperador, agarra a todos estos y mándalos a las legiones. Ya no había posibilidad, ¿no? Entonces, vueltas a los valores republicanos, ¿no? Cuando Sinesio de Cirene está escribiendo esto, se había producido uno de los grandes foedus del momento, que es con lo que acabo, que es el pacto que había llevado a cabo el emperador Teodosio con Alarico, con el godo Alarico. De todos estos grupos que están ya dentro del imperio, pues el grupo más importante era el grupo del godo Alarico. Alarico había sido, con su ejército de godos, pues quizás el apoyo más fiel que había tenido Teodosio y su general, el vándalo Estilicón, en su lucha contra varios usurpadores que se levantaron contra Teodosio. Es decir, estuvo allí en primera fila
luchando al lado de Teodosio contra varios usurpadores, Eugenio y otros, Constantino III y otros muchos, ¿no? Cuando mueren, lo simplifico, Teodosio en el año 395 y Estilicón en el año 408, el emperador Honorio se niega a volver a pactar, porque los pactos cumplen cuando se muere una de las partes. Si se muere una de las partes hay que renovar el pacto, con el nuevo emperador o con el nuevo jefe, ¿no? Se renovan los pactos. Entonces Honorio se niega. Honorio, que es el emperador más incapaz que ha tenido el Imperio Romano, y a él debemos la caída del Imperio Romano, era un pobre eunuco metido en la corte de Rávena, asustado, muy religioso y asustado por sus eunucos que siempre le decían que le iban a matar y que se iba a morir. Pues Honorio lo que no tiene es suficiente dinero para pagar los favores a Alarico. Le debía donativos, le debía estipendia, le debía alimentos y bueno, pero es fundamentalmente para no pagarle, se niega a hacer el pacto con Alarico, ¿no? Y dice Orosio, a pesar de que los godos solamente pedían con humildes súplicas una paz digna y unos lugares para vivir, no son enemigos, solo quieren seguir viviendo dentro del Imperio Romano. Alarico pedía ser asentado en mejores territorios, no ahí en la Tracia profunda, ahí en las montañas, sino en las Venecias, en el Nórico, que tienen muy buena agricultura, en Dalmacia, que es un territorio próspero, ¿no? Y ser nombrado jefe de los ejércitos. Era ya ciudadano romano, porque para ser nombrado jefe de los ejércitos, que es lo que él pide, tienes que ser ciudadano romano. Puedes ser magister militum, no puedes ser si no eres ciudadano romano, ¿no? Bueno, contando con todo esto, lo que se produce es paralelamente, como reacción, como no se cierra el pacto, se produce como reacción la matanza de mujeres y niños bárbaros que estaban asentados en las ciudades. Entonces muchos de los maridos y padres de esos niños bárbaros que han sido asesinados se juntan a las tropas de Alarico. Consecuencia, para ir más deprisa, el asalto a Roma, la toma de Roma. La primera vez que la ciudad de Roma es saqueada y asaltada en 8 siglos. El primer asalto fueron los celtas en el siglo IV, a Roma no se la volvió a tocar nunca más, era la paz eterna. El primero que saquea Roma es Alarico. Alarico, cuando va a saquear Roma, dice: yo solamente vengo a recoger lo que se me debe. Y se quedó tan tranquilo. Cuando dicen los senadores: ¿y qué nos dejas? Dice: vuestras vidas. Muy fácil, no os mato. Entonces, bueno, se produce un pacto para entrar en Roma. La entrada en Roma fue pactada. Hay 2 versiones, voy muy rápido con esto porque no es el tema y quiero acabar rápido. Supuestamente la primera versión, que la recoge Procopio, es que les abrieron las puertas por dentro los jóvenes esclavos godos que había en Roma. Mire usted, oiga, que somos los esclavos godos, que venimos a abrirle las puertas a Alarico. En fin, ¿no? La segunda versión es la auténtica, Proba, que pertenecía a la gens de los anicios, que es la gens cristiana que había en este momento en Roma. Los senadores romanos eran fundamentalmente paganos, pero había una gens muy fuerte, que es la de los anicios, que son los cristianos. Pacta en secreto con Alarico, que le abre las puertas de Roma o paga a los soldados que están defendiendo las puertas de Roma, a cambio de que saquee los templos paganos y los bienes de los paganos y no toque las iglesias cristianas donde los cristianos se van a refugiar. Y así fue. Le abrieron las puertas, pagados por Anicia, ¿no? Por Proba, perdón. El mismo San Agustín de Hipona lo dice, las iglesias quedaron sin tocar, ¿no? Y allí se acogieron los cristianos que fueron salvados por Dios. Bueno, por Dios y por el dinero y por el acuerdo de Proba, ¿no? De alguna forma. Entonces se produce el saqueo de Roma. Pero ya tenemos a un hombre, Alarico, que ya está en total situación de igualdad. Está pidiendo un pacto. Pero a partir de ahora lo único que vemos es un pueblo dispuesto a una relación de igualdad con el imperio. Bien, es verdad que tenían al peor emperador que uno pudiera tener, o sea, te le podías encarar fácilmente, ¿no? Entonces lo que hace Alarico es intentar pasar al norte de África para quedarse con el trigo del norte de África, etcétera. No lo consigue porque le persigue el ejército de Honorio. Entra en la Galia y lo que pretende es entrar en la Galia y hacerse con territorios de la Galia para gobernar él, ¿no? Pero hace una cosa todavía peor. Desde el punto de vista de un romano, de Roma se lleva a la hermana del emperador Honoria, Gala Placidia, sobre la cual yo he trabajado bastante. Gala Placidia estaba en Roma, su hermano estaba en la corte de Rávena, bien ahí por si había que huir con los barcos, ¿no? Pero la había dejado a la hermana y a toda su familia en Roma.
Entonces Alarico lo que hace es que se lleva a la hermana, a Gala Placidia, del emperador, se la lleva a Porto de Tala, se la lleva por Galia, Alarico muere en Italia y le sucede, como todos ustedes saben, el famoso Ataulfo. Y Ataulfo lo que hace es que dice sí y se casa con Gala Placidia, con la hermana del emperador, hija de Teodosio, un bárbaro, un godo. Para casarte con la hermana del emperador tienes que ser previamente ciudadano romano, si no, no te casas, porque la ley lo impide. O, tanto tú como ella, plantarle cara al Imperio Romano, que es lo que hacen. Entonces se casan, ella da el beneplácito, era una mujer muy fuerte, y se enamora de Ataulfo, lo dicen las fuentes, y entonces, con esto voy terminando, tenemos dos textos que son muy significativos. ¿Cómo se casan? Como emperadores. Entonces pasan a la Galia, intentan conquistar a Arles, los de Arles les cierran las puertas, no quieren lío, luchan ahí, hay un rifirrafe, pasan a Marsella para intentar pasar al norte de África, ¿no? Y se hacen fuertes también los de Marsella, dicen por aquí no pasas, y llegan a Narbona y Narbona les abre las puertas. Es decir, hay una colaboración romana con estas personas. Narbona les abre las puertas y en Narbona se casan en casa de un tal Ingenio, notable de la ciudad, en la casa del notable de la ciudad. ¿Y cómo se casan? En una habitación adornada con ornamentos imperiales, es decir, a lo imperial. Ataulfo sentado al lado de ella con un manto y otros vestidos de tipo romano, es decir, con el manto romano imperial. Gala Placidia recibe como arras el fruto del saqueo de los godos de Roma después de la conquista de la ciudad, y el matrimonio se llevó a cabo con la participación en las fiestas de bárbaros y romanos juntos. Primer testimonio de que los romanos están de acuerdo, el pueblo romano está de acuerdo. Y el general romano de Honorio le sigue persiguiendo, Ataulfo sale de Narbona corriendo, vamos, porque le van persiguiendo, y se refugia en la primera sede regia que tienen los visigodos, ahora ya los podemos llamar visigodos, en Barquino, en Barcelona. Y en Barcelona crea su estado, un estado auténtico, el primer estado romano bárbaro, con la princesa Gala Placidia, con la Augusta, que es Augusta, y con el bárbaro Ataulfo, ¿no? Y Orosio nos dice que le tiene muchas simpatías porque adoraba a Gala Placidia, dice Orosio. En principio, Ataulfo quiso que lo que antes era Romania fuese Gotia, es decir, un imperio de los godos. Bueno, Ataulfo no era tan tonto. Bien, pero como los godos eran unos bárbaros, se dieron cuenta de que ellos eran unos bárbaros, que no estaban sometidos a leyes. Lo que intenta entonces Ataulfo no es imponer el imperio de los godos, sino restaurar Roma. El sueño de Ataulfo, según las fuentes, según Orosio, es restaurar Roma, pero con Ataulfo. Es decir, el primer estado romano-germánico de la historia. Dice, ya que no pudo dominarlo, por lo menos el sustituto. Y dice, siendo influido en todas sus acciones de buen gobierno por los consejos y razones, sobre todo de su esposa Placidia. O sea, Placidia está de acuerdo, pero fue traidoramente asesinado, según dicen, por sus propios soldados en Barcelona, ciudad de Hispania. El sueño de Ataulfo, de esta Gotia, se ve frustrado porque fue asesinado por gente que había comprado un oro de su gente, como fue Espartaco y como muchos otros. Bueno, Espartaco no, pero Sertorio, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, Viriato, por ejemplo, ¿no? Bien, pero esto tiene una consecuencia. Balia, que es su sucesor, hace por fin el pacto con Honorio. Y la consecuencia fue muy importante para los godos, porque el pacto con Honorio suponía la entrega de Gala Placidia a Honorio, se la devuelve al hermano, porque Ataulfo ya está muerto, asesinan también al niño que habían tenido Gala Placidia y Ataulfo para que no hubiera descendencia, y a cambio que reciben los godos, interrumpiendo la lucha que mantenía, reciben tierras en la Aquitania desde Tolosa hasta el océano. Por fin se les asienta en Aquitania el reino visigodo de Tolosa, el primer reino bárbaro en el Imperio Romano, reino visigodo de Tolosa. Y los últimos dos textos, Salviano de Marsella, el obispo de Marsella, que vivió todos estos acontecimientos, dice lo siguiente, que creo que es bastante significativo.
Durante este tiempo, el tiempo que él está viviendo, el tiempo de Ataulfo, el tiempo de los godos, los pobres se arruinan, las viudas gimen, los huérfanos son extorsionados. Personas educadas como personas libres sufren la persecución pública. Fiscal, extorsionante, porque no pagas impuestos, porque el imperio es expoliador, y también la persecución religiosa. Salviano no lo dice porque es un cristiano, pero en esta época es cuando se están produciendo los grandes pogroms de paganos por parte de las autoridades cristianas. Están persiguiendo paganos, les requisan los bienes, es decir, todo esto que se está dando en este momento, que no voy a dar. Pero lo interesante del texto, ¿qué hacen las poblaciones romanas? Emigran, por tanto, al lado de los godos, a las vagaudas, que son los que se suben a los montes, los revolucionarios que suben a los montes y luchan desde las montañas, o a otros bárbaros. Es decir, el pueblo romano se entrega a los bárbaros, dice. ¿Por qué? Así el título de ciudadano romano, antiguamente tan estimado y tan encarecidamente comprado, se le repudia ahora y se le huye. Se le considera no solo vil, sino incluso abominable. Pars magna Hispaniorum et non minima Gallorum, parte de toda Hispania y gran parte de la Galia, la injusticia romana les ha conducido a no ser más humanos. Y esto lo repite Orosius, la última diapositiva. Inmediatamente después de estos hechos, los bárbaros, despreciando las armas, se dedican a la agricultura y respetan a los romanos que quedaron allí poco menos que como aliados y amigos. De forma que ya entre ellos hay algunos ciudadanos romanos que prefieren soportar libertad con pobreza entre los bárbaros que preocupación por tributos entre los romanos. Produce la fusión. Es decir, se crea un mundo nuevo, que es lo que va a ser después el mundo, digamos, alto medieval, ¿no? Y aquí hay dos textos de la obra de Idacio, que es el historiador que nos narra los acontecimientos del siglo V en la península ibérica, por ejemplo, y fijaos lo que dicen los textos en su crónica, que vivió los acontecimientos, él estaba viviendo en este momento, dice: cum parte plebis Galaequiae, quid adversabatur, pacis iura confirmat. Los bárbaros confirman la paz, iura, jurídicamente, con los galaicos, no con el emperador, con los gallegos. Y per plebem quae castella tutiora retineban, pace quan ruperan. La plebe que estaba encerrada en los centros fortificados, pace quan ruperan, firman la paz con los bárbaros. Es decir, el imperio ya no existe. 50 años antes de que cayera el imperio romano, cuando Doacro destierra al niño Rómulo Augustulo a una villa en Italia y le quita la corona y le manda el cetro y la corona al emperador de Oriente y le dice: haz con ello lo que quieras, que esto se ha acabado. Y nada más, muchas gracias.